A ver, ¿qué libro vamos? Zacarías. ¿Y qué capítulo vamos? El 4, ¿verdad? Vamos con el 4, que es la visión número 5. En una noche. 5 visiones, vamos por ahorita en una sola noche. Después de 4 visiones bien fuertes, con muchas imágenes, con muchas explicaciones, de verdad que el Espíritu Santo estaba en Zacarías para que recordara todo esto y lo pudiera escribir. Pero veamos lo que va a pasar ahorita en esta visión. Quiero recordar que las primeras 3 visiones tenían que ver con el pueblo en general, tenían que ver con la construcción del templo, cómo Dios los estaba guardando, cómo Dios los estaba cuidando, cómo Dios tenía una promesa de comunión con ellos y de restauración. En la promesa número 4 vimos algo relacionado con el culto, vimos algo relacionado con el sacerdocio, vimos lo relacionado con que Dios estaba regresando, por decirlo de alguna manera, a autorizar ese oficio sacerdotal que era necesario que estuviese restablecido. Y ahora aquí vamos a ver que otra vez se dirige a uno de los líderes, pero esta vez no es el líder espiritual. Así que vemos el capítulo número 4, es la 5ª visión. Y dice, voy a leer para ustedes, por favor, lo siguen, son los 14 versículos de este capítulo. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió. Recordemos que en la visión anterior, quien le habló al profeta fue directamente Dios. Y aquel ángel que le estaba interpretando las visiones no apareció en la visión anterior, pero ahora volvió. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y le respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegran cuando ven la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y le contesté, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Amén. Vemos que esta visión número 5
tiene características muy particulares, muy diferentes a otras que habíamos visto. En las primeras 3 visiones, decíamos, Dios le muestra cosas al profeta por intermedio de un ángel intérprete que le va diciendo lo que significa lo que él va viendo. Y eran promesas que estaban dirigidas al pueblo, a la comunidad, a la nación como un todo. En la visión anterior vimos que se concentró específicamente en el líder espiritual que era Josué para ese momento, y con un establecimiento del servicio sacerdotal, porque Josué es limpiado de sus pecados, ¿lo recuerdan? Es quitado su vestimenta sucia, es puesta su vestimenta limpia, y entonces ahora Josué puede oficiar como el mediador entre Dios y el pueblo para esa expiación. O sea, no solo había que levantar el templo, sino había que levantar por sobre o por encima de el templo, había que levantar la adoración. Era importante levantar la adoración. ¿Qué hacemos con un templo si no hay adoración al Señor? De hecho, es tan importante la adoración mucho más allá que el templo físico. Así que había que levantarlo. Pero ahora aquí nos damos cuenta que la visión no se concentra en el pueblo, no se concentra en el servicio sacerdotal que era representado por Josué, sino que ahora se concentra en el líder, pero de otra especie, en el líder civil, por decirlo de alguna manera, en el líder que los guía, pero no en el aspecto espiritual, sino que los guía en el aspecto civil, que los gobierna. Y eso es a lo que hace referencia. Vamos a ver. Bueno, el repaso general, ahí lo tenemos, son 8 visiones: el hombre entre los mirtos, los 4 cuernos y artesanos, el hombre del cordel, las ropas limpias para el sumo sacerdote, y ahorita estamos aquí en un candelero o candelabro, particularmente creo que se dice candelero, pero y sus 2 olivos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué vemos nosotros ahí? Bueno, vemos que vuelve a aparecer el ángel intérprete. ¿Lo vieron? Verso número 1 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió. Él no estuvo en la anterior visión. Fue Dios quien instauró el sacerdocio. Pero ahora regresa el ángel intérprete al profeta. Y ocurrió algo interesante, vean. ¿Qué dice que hizo con el profeta? Lo primero que hizo, lo despertó. Perdón, no sé si estaba grabando. Me quedo arriba. No es necesario. Ok. Hay que guiarse por el de arriba. Literalmente. Lo despertó, ¿se dieron cuenta? ¿Significa que se había dormido? Había tenido ya 4 visiones y eso era pesadito, ¿verdad? Había que acordarse de los caballos, de los colores, del cordel, había que acordarse de todas esas cosas y el significado y las promesas que venían con eso. Ahora, ¿significa que se había dormido? Era una sola noche, estaba pesada la noche. Pero leamos, ¿qué dicen? Y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Entonces, ¿se había dormido? Un poco quizás aturdido, y sí, admitamos que estaba un poco sin fuerzas también, probablemente ya entrando en ese estado quizás allá previo a dormirse, porque era mucho y era muy pesado, estaba cansado en ese momento, y ese despertó tiene esa connotación de volverlo a poner atento, ¿verdad? A que se concentre en lo que está pasando. No es que se había dormido del todo, es que dice como a uno que había estado. Como es una comparación para que sepamos qué era lo que estaba viviendo en ese momento el profeta. Estaba viviendo una situación en donde estaba, por decirlo de alguna manera, extasiado, viendo todas esas visiones, teniendo toda esa información y
por supuesto, en algún momento sus fuerzas se fueron restando, era de noche y entonces no era que se había dormido, sino que como que le despertaron en ese sentido. Volvieron a ponerle en atención, ¿verdad? Vuélvase, ponga atención en lo que estamos, en lo que está haciendo Dios. Y precisamente el ángel habla con este profeta y le hace una pregunta allí, ¿verdad? Y me preguntó, ¿qué ves? Esto nos da la intención de que probablemente la condición en que estaba el profeta no estaba analizando mucho lo que estaba viendo enfrente, quizás estaba escapándosele ya la atención, las fuerzas de lo que estaba pasando, y entonces el ángel le despierta y le dice, ¿qué ves? Recuerden, este es el ángel que le está interpretando las visiones. ¿Qué ves? Y le respondí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio? Y aquí estamos en la visión. Vio primero que nada un candelabro, todo de oro, con algo muy interesante, a diferencia de otros candelabros, que tenía el depósito de aceite, lo tenía en la parte superior. Imagínense el candelabro como esa imagencita que está ahí, con 7 brazos, pero es interesante, tenía el depósito de aceite que hacía que las lámparas se mantuvieran encendidas. El depósito lo tenía arriba, en una parte superior. Ahí tenía el depósito del aceite. Y sus 7 lámparas, muy bien. Encima de él con 7 tubos cada una de las lámparas que tiene encima. Este es un candelabro muy distinto al candelabro del tabernáculo de Moisés y al candelabro que había en el templo de Salomón. El del templo de Salomón tenía 10 brazos. Y sí, es cierto, el de Moisés tenía 7, pero no tenía el depósito arriba. Esta figurita, normalmente los judíos lo llaman, tienen un nombre, menorá, ¿verdad? Menorá o candelabro de 7 brazos. Y arriba tenía su depósito. Y del depósito salían tubos que iban a alimentar cada uno de los brazos. Pequeños tubos que, por supuesto, si arriba estaba el depósito, los brazos tenían que ir desde arriba y bajar a cada uno de los de las lámparas o de los brazos que había. Estamos entendiendo ahora cómo es esa figurita. Y dice, volvamos a leer el verso 2. Veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. 7 tubos para cada una de las lámparas. Resulta que en el original hay una repetición de 7 que pone ahí a los teólogos y a los intérpretes y a todos esos señores que saben mucho, los pone a cuestionarse si está hablando de que era un tubito para cada una de las lámparas, ¿verdad? Entonces 7 lámparas, pues 7 tubitos. Pero hay otros señores que interpretan que no, que eran, sí, 7 lámparas, pero al repetirse 2 veces 7 es porque cada lámpara tenía 2 tubitos. Entonces son 14 tubos, ¿eh? Y todavía hay otro grupo de señores que estudiando el tema dicen no. Ahí dice que son 7 tubos para cada lámpara. Entonces cada uno de los bracitos tenía un suministro de 7 tubitos que salían del depósito superior, 7 tubitos para uno, 7 tubitos para el otro, 7 tubitos para el otro, en total 49. Hay que ver cómo fue que lo vio el profeta, ¿verdad? Por esa repetición de 7 sietes, da para que se pueda imaginar eso más en un idioma abstracto como es el hebreo. Entonces, lo importante aquí no es tanto que nos perdamos en los 7, por favor, no olvidemos. Lo importante aquí es que hay un depósito que tiene tubos para alimentar a cada uno de los brazos
que tiene las lámparas y que entonces de tal manera que el aceite está fluyendo constantemente y así las lámparas no se van a apagar. Eso es importante. Además, todo el candelabro es de oro puro. ¿Qué más vio el profeta? Y junto a él, 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda de ese depósito que está ahí arriba. Hay 2 olivos. ¿Ok? 2 olivos. Eso es, 1 y 2. Respecto a lo que dice ese cuadrito, fíjense que abajo dice una de las posibles, ¿verdad?, representaciones. Así que mucho cuidado. No estoy diciendo esto es así. No. Una de las posibles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que está viendo el profeta. 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué es lo que se extrae del olivo? Y como estaban cerca del depósito, o junto al depósito, o a la par del depósito, uno a la derecha y otro a la izquierda, pues uno proveía el aceite y el otro también. Y de ese depósito bajaba el aceite por los tubos para alimentar al candelabro y así permanecía siempre encendido. No está tan complicado hasta aquí, ¿verdad? Está sencillito. Sin pelearnos mucho de cómo será el candelabro y esos depósitos y los tubos, pero el punto hasta aquí está bastante claro, bastante sencillo. Eso fue lo que él vio y se acabó lo que él vio. De ahora en adelante va a escuchar explicaciones. De ahora en adelante va a escuchar algunas interpretaciones. Ahora, vamos a ser bien claros, estamos hablando de Zacarías. Zacarías sabe muy bien qué significa un candelabro, porque él es muy versado y muy estudioso en la ley de Jehová. Y la ley de Jehová especificaba claramente qué era el simbolismo de un candelabro en el templo. Recuerden que para comenzar todavía más atrás, cuando nos vamos al tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo estaba, además del arca, estaba el candelabro, ¿verdad? Y el candelabro tenía que estar alumbrando todo el tiempo y tenía un simbolismo que Zacarías conocía muy bien. Así que cuando el ángel se acerca y le dice, ¿qué ves?, es para que él analice y trate de comprender de qué está hablando. Ahora estamos hablando de lo que entendían los judíos. No es lo mismo que usted y yo vemos un candelabro aquí incluso parado y no tenemos como mucha idea de qué se trata, ¿verdad? Simplemente lo vemos con un adorno bonito y ya está. Pero para el judío y sobre todo para la clase sacerdotal, que era la que tenía la oportunidad de entrar y poder ver estas cosas, tenía un significado muy, muy particular, de tal manera que no era desconocido lo que estaba viendo el profeta. No era desconocido. Y continué, dice el verso 4, y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, alguien que sabe qué significa el candelabro, simbolizaba claramente la presencia activa de Dios en medio del pueblo, porque es la presencia de Dios la que trae luz, es la que ilumina. Pero aquí habían cosas extrañas. Por ejemplo, el depósito estaba arriba, cuando lo usual es que el depósito normalmente estaba abajo y había que estarlo llenando continuamente conforme sí, y después irlo poniendo en cada uno de las lámparas. Las lámparas tenían arriba un pequeño depósito, otro chiquitito donde se le echaba el aceite para que se mantuviera encendido. Y conforme, sí, con una mechita para que se mantuviera encendido, y conforme se iba gastando había que estarlo rellenando constantemente. Así que aquí ya a él le suena un poco extraño que haya un depósito arriba y además de eso que tiene tubos para estar alimentando continuamente. Aquí ya hay algo interesante. Este candelabro o candelero, tiene la capacidad de alumbrar sin necesidad de que el ser humano le meta mano. Es autosustentar eso, que con las palabritas de hoy en día. Por lo menos no era sustentado por
mano humana. En el del templo de Moisés, en el del templo de Salomón, habían sacerdotes que tenían que estar haciendo una mezcla con el aceite para que pudiera estar ahí permanente, y había que estarlos llenando continuamente. Había actividad humana allí, pero este no tiene actividad humana. Ese depósito se está llenando de esos 2 olivos que están ahí y que le están entregando ese aceite sin intervención humana. Y esto es algo interesante. Otra cosa que él ve interesante: los olivos generalmente se entraba al lugar santo o al lugar santísimo ya con el aceite, ya procesado. Pero aquí resulta que directamente los 2 olivos están proveyendo un aceite. Bueno, entonces él no entiende con total claridad qué es, y por eso dice el verso 4: continué y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes? Pareciera que le da la idea de que Zacarías tenía que saber de qué se trataba, ¿verdad? Sin embargo, Zacarías, pues, como las cosas le cambiaron un poco el juego, él tenía que preguntar y decir honestamente: pues, no sé. El profeta le preguntó, y es interesante que él le llama Señor mío, no como Dios, sino simplemente como alguien superior a quien le está dando un respeto, ¿verdad? Eso entendido. Y el profeta le dice: no sé. Entonces el ángel le habla del destinatario de estas palabras. Lo primero que le dice: continuó él y me dijo, dice el verso, estoy leyendo el verso 6, y este es, por favor, concéntrese, este es el pasaje del texto que contiene el mensaje condensado, por decirlo de alguna manera. Este es el centro del pasaje. Esta es la palabra del Señor dirigida ¿a quién? A Zorobabel. Esto que tú estás viendo, Zacarías, esto que estás viendo es la palabra que Dios está enviando para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el líder civil del pueblo, era el gobernador del pueblo, a quienes ellos veían como gobernador, porque a veces ellos eran gobernados por otros pueblos, y aunque les imponían a alguien ahí encima como autoridad de quien los estaba gobernando, ellos siempre veían a sus superiores, a aquellos que Dios había autorizado como sus superiores. ¿Sí me doy a entender? Zorobabel, a quien Dios ha determinado como el líder nuestro entre nosotros a este es que lo vemos como autoridad de Dios, y a ese es al que se le está dirigiendo la palabra. ¿Qué función tenía Zorobabel? Zorobabel tenía la función de administrar los impuestos, por ejemplo, para proveer lo necesario a fin de que se siguiera construyendo el templo. Es cierto que Josué dirigía la parte espiritual, pero la parte que tiene que ver con la organización, con la parte administrativa, que tenía que ver con las finanzas, que tenía que ver con toda la organización, eso le tocaba a Zorobabel. Y como le tocaba a Zorobabel, entonces esta palabra va dirigida a Zorobabel, quien es el que está, por decirlo de alguna manera, al frente del proyecto de levantar el templo. Muy bien, esta palabra es dirigida a Zorobabel. ¿Y qué le dice el Señor? No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede ayudar? Así que, ¿qué idea le da a esa frase? No por el poder, no por la fuerza, sino por el espíritu. ¿Qué es ese tipo de mensaje? ¿Qué idea le da así, prima facie? De primera entrada, ¿qué idea le da eso? Ajá. Que no es nuestras fuerzas,
sino que es el poder del Señor. ¿Consideran que es así? Ya vamos acercándonos, ¿verdad? Ahora sí, digamos que admitimos que por ahí va la idea. La obra no se hace a partir de la fuerza del hombre. Se hace por el poder del Espíritu Santo. Y eso indica quién es el que está haciendo la obra. ¿Quién la hace? Es el Espíritu Santo, aunque nos use, pero es Él, es su obra. O sea, la obra supera a los edificadores, a los que trabajan. Es superior porque es Dios el que la está sobrellevando. Ahora sí, llevémoslo al contexto. Ayúdeme con ese contexto, usted que le gusta ayudarme con eso. Ujú. Así es. Amén. Ujú. Amén. Gracias. Este es el punto. No es una obra que se realice a partir del esfuerzo humano. Ni siquiera cumple propósitos humanos. Cumple el propósito de Dios, al modo de Dios, y por eso es Dios el que lo va a estar haciendo. Puede ser que usted, Zorobabel, vea limitadas las cosas, vea conflictos, vea problemas. Puede ser que a usted se le complique hacerla, pero yo soy el que la estoy haciendo. Yo sé que la voy a hacer y va a seguir adelante. No importa lo que se está enfrentando, va a seguir adelante. Y este es, por eso les decía, este es el centro de esta visión. No es en el poder del brazo humano, no es en las fuerzas humanas, es en el poder del Espíritu de Dios que se realiza la obra de edificación, de levantamiento del templo, de restauración de la adoración en ese lugar. Zorobabel tiene que entender esto, porque Zorobabel, como cualquier ser humano, es limitado en sus capacidades y en sus fuerzas, y más cuando empieza a encontrar oposición, obstáculos, dificultades. Entonces va a querer echarse atrás, entonces va a creer que no es de Dios, entonces va a creer que la obra no se va a hacer y no va a continuar adelante. Él necesita escuchar que no era en sus fuerzas, que era por el poder del Espíritu de Dios. Debía seguir adelante. Que las situaciones son difíciles, que hay dificultades, que se le complica, que no tiene. Sí, todo eso es correcto. Pero, aunque todo eso sea correcto, recuerde, la obra se está haciendo en el poder del Espíritu Santo. Soy yo el que lo voy haciendo. Y necesitaba Zorobabel escuchar esto. Porque sí, se estaba enfrentando a muchos problemas, a muchas dificultades. Y entonces le dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y todavía aquí le dice, ¿verdad? Jehová Sebaot, y yo que tengo los ejércitos a mi disposición, soy el que estoy haciendo esto. ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Usted puede ver que la situación se le complica y que contra usted hay muchas cosas que lo pueden vencer, pero soy yo el que estoy haciendo. Usted es un instrumento, usted siga adelante, usted se debe esforzar, usted necesita este ánimo de saber que lo que está haciendo es lo que Dios ha determinado hacer, y usted es el instrumento que está justamente colocado ahí para eso. Así que tiene que hacerlo. El anillo de sellar. Amén, amén, ahí es.
Ahora sí, nos vamos al verso 7. Bueno, primero ya le dijo a quién era que iba a enviarle la profecía, ya le dijo cuál es el mensaje y el emisario. ¿Quién está hablando ahí? El Señor de los ejércitos. ¿Quién es tu gran monte? Sigue el verso 7. Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia y gracia a ellos. Esto es parte del mensaje. Y cuando se habla aquí de un gran monte, algunos han querido interpretar esto como un monte que estaba frente a Jerusalén y que entonces había que allanarlo para que entonces se cumpliera esta promesa. Pero no tendría sentido a la luz de lo que están haciendo en el templo. ¿Qué ganancia tendría un monte como tal y hubiera que allanarlo? No tiene como tanto sentido. Aquí tiene un sentido mucho más profundo y relacionado con el contexto. Se interpreta que el gran monte no es otra cosa más que las grandes dificultades que está pasando Zorobabel para poder hacer la obra que tiene enfrente. ¿Y por qué lo entendemos? Porque el texto sigue diciendo: mire, Zorobabel, usted va a poner la piedra, una piedra clave entre aclamaciones de gracia. Cuando se edificaba en aquellos tiempos, es cierto que había un gran gozo y alegría cuando se ponía la piedra fundamental, la piedra que daba la dirección a todo el edificio. Recuerden que era una piedra que se ponía y entonces a partir de esa piedra se tiraban las líneas y esa piedra era la que regía todas las dimensiones de la construcción, sobre esa piedra. Pero había otra piedra que era igualmente importante y que normalmente era la más celebrada. Era la piedra, sí, que generalmente se le llamaba a veces cabeza del ángulo, o la piedra angular, la piedra preciosa. Era la piedra que daba el fin de la construcción. Se acabó. Se puso la última. Generalmente se ponía en la parte más alta. ¿Ok? Ahí iban construyendo todo el edificio y dejaban el espacio de cierre. Se iba y se cortaba la piedra en dimensión exacta y ahí era donde se ponía. Y generalmente quien hacía eso era precisamente el líder político, el que estaba al frente de las finanzas, el líder civil, el que estaba de gobernante, era el que ponía esa piedra final y también usualmente le ponían el nombre. Hoy en día hacemos lo mismo. No sé por qué nos preocupamos por esto, pero cuando viene un presidente en nuestro país y levanta un edificio de lo que sea, le pone una plaquita y le pone ahí el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué le está dando a entender Dios a Zorobabel? Tú no solamente pusiste el cimiento y no solamente vas a edificar, ya se lo va a decir, sino que serás el encargado de culminar la obra, de darle fin y de poner incluso la piedra especial, la piedra preciosa, la piedra escogida, la pondrás. Aquí hay una tentación muy grande para los que les gusta interpretar las Sagradas Escrituras, que cuando se habla de una piedra clave, de una vez la mente se nos va a Jesús, ¿verdad? Que la mente se nos va a Jesús pensando en el Nuevo Testamento y todo lo que está allá, y Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas, que nos acercamos a Él, la piedra desechada por los edificadores y que venido a ser el cabeza del ángulo, en fin. Pero aquí no se trata de Cristo Jesús. Primero no se está profetizando de la iglesia, no se está profetizando de lo que iba a ocurrir después. Simplemente le están dando una profecía a Zorobabel. Zorobabel, no solamente vas a seguir edificando, aunque tengas un monte enfrente de una multitud de problemas encima, vas a culminar la obra y vas a poner la piedra final. Porque ¿para quién es el mensaje? ¿Verdad? No es para la iglesia, ni es para... No, es para Zorobabel. Le tenía que funcionar a él. Era una promesa para él. Él era el que estaba dirigiendo la obra, porque él era el gobernante y él era el que estaba dirigiendo la obra
junto con la parte espiritual que la estaba dirigiendo Josué. Perdón, el templo, sí. Yo no dije, si dije iglesia, perdón. Ah, ok. No. El templo, no la iglesia. La iglesia es un concepto, recuerden, la iglesia es un concepto, recordemos, la iglesia es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento. En todo el Antiguo Testamento usted no encuentra la iglesia en ninguna parte. No está, no existe. Pablo literalmente dice, esto es algo que había sido un misterio que había sido oculto. Y que ahora, dice Pablo, yo he sido designado por Dios para sacar a la luz aquello que estaba oculto. Y es el misterio de la iglesia, judíos y gentiles juntos, pero a partir del momento en que el Espíritu Santo vino y estableció la iglesia, a partir de ahí hay iglesia. Antes de eso no había iglesia, no la hay. Era Israel, el pueblo de Dios. ¿Ya? Muy bien. Y tan bonito va a ser ese momento que le dice, entre aclamaciones de gracia, gracia a ella, a la piedra, pero a la piedra por lo que simboliza. Terminamos la construcción. Gloria a Dios, se puso la última piedra. Gracias a Dios, que el Señor traiga gracia sobre esta casa, que el Señor mantenga su beneplácito en esta casa. Es simbolizando, por supuesto, como lo mencioné, el templo, pero digamos que aquí lo que se está utilizando es una figura que muchas veces se utiliza, una figura gramatical que por una parte se simboliza el todo, y esa piedra está simbolizando que bueno, se puso porque ya se logró todo, y entonces el Señor bendiga, mantenga esta casa. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Bien. El profeta ahora pregunta otro tema, pero eso lo pregunta más adelante. Así que sigamos en el verso 8. Vea lo que dice: y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. ¿Ven cómo va encajando toda la correcta interpretación? Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes. ¿A quién se refiere ese me envió? Me envió a ustedes. ¿Quién va a ir a darle el mensaje a Zorobabel de lo que Dios le habló? Zacarías. Entonces se darán cuenta que yo soy un enviado de Dios para ustedes cuando vean que esa casa se termina y la obra fue dirigida por Zorobabel. Entonces se darán cuenta que el Señor me envió a ustedes. El Antiguo Testamento ya nos había dado la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo saber si un profeta era profeta de Dios o no lo era? Si se cumplía la profecía, era de Dios. Si no se cumplía, era un falso profeta. Así que cuando vean esa casa terminada, van a darse cuenta que yo soy un profeta enviado por Dios. Seguimos. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? ¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Esto sucede mucho hoy en día, ¿no es cierto? Aquí la pregunta sería, obviamente está haciéndose en un estado retórico, en una condición retórica de la pregunta, ¿verdad? Pero qué triste, porque hoy en día ya no solo en retórica, sino que hoy en día pasa mucho que la gente desprecia las pequeñeces. Pero aquí es Dios hablando, que desde el cielo está dando la visión y dice: ¿quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Es cierto, amados hermanos, ese templo se levantó y no era comparado al templo de Salomón, era muy inferior al templo de Salomón y se estaba construyendo a duras penas. Podíamos entender que ese templo era algo muy pequeño en relación con el templo que el Señor de verdad estaba construyendo, y hoy lo vemos. De hecho, ese templo, ese segundo templo, ese templo de Zorobabel,
ese templo está destruido el día de hoy. Algo que no tiene a nuestros ojos mucha influencia, o no tiene mucha duración en cuanto al templo que el Señor estaba construyendo. Porque sabemos, ahora sí, a la luz del Nuevo Testamento, que no tiene que ver con un lugar físico, el templo que el Señor estaba construyendo, que está construyendo hoy. Pero para Dios no era algo pequeño. Para Dios, por poquito que fuera, lo que se estaba haciendo, si era en obediencia y era por el poder del Espíritu Santo, eso tiene valor. Y delante de Dios eso no se desprecia. Algo así como 1 Corintios 15, 58, ¿verdad? Ningún trabajo en Dios es en vano, por poquito que hagamos. Entonces, esta es la idea. ¿Quién ha despreciado lo pequeño? Necesitaba de verdad ánimo Zorobabel, ¿verdad? Algo le estaba pasando. Algo estaba haciendo Zorobabel que necesitara que le aseguraran que iba a terminar el templo, que lo que estaba haciendo no era pequeño, que debía seguir adelante. ¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Al menos Dios no. Dios no. ¿Por qué? Vea lo que dice. Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren la tierra. Al menos Dios dice, de mi parte, yo estoy observando todo lo que está pasando, y cuando vea a Zorobabel terminando eso y con su plomada puesta, la plomada se usaba para verificar si las cosas estaban bien rectas, ¿verdad? Bien levantadas, y normalmente el inspector que terminaba la obra, o cuando la obra estaba terminada, él venía con la plomada, iba viendo a ver si todo estaba en orden. Dice, cuando vean, estos 7 ojos se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Los ojos del Señor que están viendo todas las obras que se hacen. ¿Cuáles son las que se están haciendo por el poder del Espíritu Santo? Y cuando las ve, Él se alegra. Otra vez, ¿cuándo se alegra el Señor? Cuando se está haciendo la obra. ¿En cuál poder? En el poder del Espíritu Santo. Él se alegra porque se está haciendo su obra. Bueno, quedaba algo más por saber, ¿verdad? Vea lo que sigue leyendo ahí, en el verso número 11. Entonces pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y hablé por segunda vez y le volví a preguntar, ¿qué son esas 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? ¿Qué son? Estas que están vertiendo el aceite continuamente, constantemente. Y me volvió a decir lo del principio. ¿No sabes qué son estos? Y le contesté, no, Señor mío. Entonces le dije, estos son los 2, ¿qué? Los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos. Otra vez, cuando lees a los exégetas, hacen un montón de alusiones, y algunos dicen unas cosas y otros otras, de tal manera que no hay una uniformidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos eso? ¿Qué es lo que define la interpretación? Contexto, ¿verdad? Contexto. Siempre el contexto me sujeta la interpretación. Contexto. 2 ungidos. Esas 2 ramas, esos 2 olivos son 2 ungidos. ¿A quiénes se ungía en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Pero dice que solo son 2 aquí. Ok, solo son 2. ¿Cuáles 2 ungidos tenemos en lo que hemos venido leyendo hasta ahora? Josué y Zorobabel, porque Zacarías está teniendo la visión. Son Josué y Zorobabel.
Esos son los dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. Esos son los dos ungidos, no le busque más. Ahora, ¿ellos tienen la capacidad de verter el aceite dorado? No. Pero ellos sí son el medio de Dios para traer el aceite que simboliza la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué se le dijo a Zorobabel? No con el poder, no por la fuerza, sino por el Espíritu Santo que de ti pasa para ministrar a la nación y que puedan terminar el templo. Y por Josué pasa lo mismo, el Espíritu Santo de Dios que está en él para que él pueda funcionar como mediador, como sacerdote. Por eso fueron ungidos. ¿Ya? Sí. Así es, aquella división entre lo espiritual y lo secular no está en las Escrituras. Todo tiene su repercusión espiritual y todo lo que hacemos materialmente tiene su repercusión espiritual. Todo lo que hacemos en el espíritu tiene su repercusión material, sí. ¿En qué sentido? A ver. Bueno, vamos a aclarar frases. Perder la gracia, pues no es posible. ¿Por qué? Porque es gracia. Es algo que nos dan. No es por gracia. O la palabra gracia significa don no merecido. Por ende, todo lo que tengo es no merecido. Así que perder la gracia, no podemos decir que expresamente un creyente pueda perder la gracia, ¿verdad? Lo que sí puede ocurrir, este es el punto, cuando el creyente desobedece, es que no alcanzan las bendiciones que acompañan a la obediencia. Eso sí, y que más bien alcanza entonces la retribución de la desobediencia, que es disciplina. Eso sí, pero la gracia no se pierde nunca. De hecho, parte de la gracia también es la disciplina. Es parte de la gracia que Dios nos da, el disciplinarnos cuando nos hemos portado desobedientes. Y ahí entonces dejamos de escuchar el Espíritu Santo y entonces quedamos desprotegidos a nada más las consecuencias de nuestro pecado, si es que lo podemos poner así. Pero entonces no se pierde la gracia, sino que sencillamente no se alcanzan las bendiciones de la obediencia y más bien se atraen los efectos de la desobediencia, que es la disciplina de Dios. Entonces eso sí pasa, y pasó y seguirá pasando todo el tiempo con nosotros, los hijos de Dios, que pasamos por la desobediencia también, ¿verdad? Entonces en ese punto hay que aclarar muy bien que no es que se pierde la gracia, pero sí las bendiciones que provienen de la obediencia pues no se alcanzan porque no obedecí, y con la desobediencia pues viene disciplina. Eso es importante. Mira, hoy no me alcanzó el tiempo, pero vamos a avanzar un poquito más. Alguna parte de la explicación ahí. El candelabro con su depósito arriba, con las 7 lámparas, con los 7 tubos. Entonces significa o simbolizaba el pueblo de Israel, la nación de Israel, que era usada por Dios. ¿Para qué? Para que alumbrara la luz de Dios a todas las naciones. Recuerden que el objetivo de la existencia, o uno de los propósitos del por qué Israel existió y sigue existiendo, es para que sea luz a todas las naciones del Dios que habita en Israel. ¿Ya? Y por eso ellos, cuando son usados por el Espíritu Santo, ellos verdaderamente traen enseñanza de quién es Dios a las naciones alrededor.
Es por eso es que es tan importante, por ejemplo, aquella petición que le hizo Moisés cuando Dios quería destruir a todo el pueblo que había salido de Egipto y levantar solamente una nación a partir del mismo Moisés. Y Moisés, que dijo: Señor, no hagas tal cosa porque tu nombre quedaría en entredicho. Tú nos sacaste y después no nos pudiste meter allá a la tierra prometida. Eso, ¿qué se dirá de ti? Porque nosotros vamos alumbrando tu luz a todas las naciones. Nosotros vamos con nuestra experiencia de vida diciéndole a los demás quién es el Dios que habita en Israel. Eso fue lo que le aseguró a David, decir: bueno, es que yo puedo ir contra el filisteo porque se ha de demostrar quién es el Dios que habita en Israel. No es que yo voy a ir a vencer al filisteo, no, es Dios, y la gente sabrá cuál es el Dios en que nosotros confiamos. Israel es el encargado de mostrarle al mundo quién es Dios, cuando está concentrado en ser obediente al Espíritu de Dios. El Señor es el que continuamente está proveyendo. El Señor es Dios, Espíritu Santo, está proveyendo la fuerza, está proveyendo la guía, está proveyendo los recursos, está haciendo la obra por medio de ellos. Esos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra y se alegran cuando ven que se está haciendo eso. Los dos olivos a la derecha y a la izquierda son los dos ungidos delante de el Señor, Josué y Zorobabel. Son el medio que alimenta la lámpara. Dios alimenta y fortalece a la comunidad, a la nación. Y aquí ya vamos acercándonos un poquito a la parte, vamos a dar el salto a la parte aplicativa para nosotros, pero de momento estamos solamente con la interpretación. Esos dos olivos son los dos instrumentos de Dios para hacer caminar el pueblo en la dirección que el Espíritu da. El gran monte son esas dificultades que tenía Zorobabel al construir. Se estaba enfrentando a múltiples oposiciones, situaciones que le querían hacer desmayar, pero el Señor dice: van a quedar allanadas. Y el día de las pequeñeces era porque el avance en la edificación hasta ese momento era muy poquito, no era ni comparable a lo que en otro momento era el templo. Sin embargo, Dios eso lo está haciendo Él, y por eso es que es importante, por eso es que tiene valor, aunque sea pequeño, aunque sea poco. Aquí hay la misma promesa de glorificación, tal como se le hizo la promesa a Josué. Es la misma promesa que se le está haciendo a Zorobabel. Como líderes del pueblo van a avanzar, van a levantar el templo, van a seguir adelante, porque esto es una obra de Dios. Es Dios quien está proveyendo ese aceite, ese Espíritu Santo, para que lo realicen. Dejamos la enseñanza para la semana que viene. No queda más. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, gracias te damos porque tú ya nos comienzas a enseñar que tú eres el Dios que acompaña a su pueblo, que dirige a su pueblo, que está haciendo la obra a través de su pueblo, y que esta obra se realizará sin importar las oposiciones. Ayúdanos a entender que esto fue escrito para que nosotros alcanzáramos el conocimiento de ti. ¿Quién eres tú, Señor? El protector, el cuidador, el guardador, el restaurador, el que glorifica a los suyos, el que usa a los suyos como un instrumento para que tu luz sea enviada a este mundo de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a tomar energías y fuerzas, aunque sean pequeñeces, lo que estamos desarrollando, que el servicio lo hagamos para tu gloria, porque se trata de tu obra por medio de nosotros, en nosotros, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a continuar esta mañana glorificándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.